Pero no podemos cortar antes de hablar de Volpriaven, mencionar hoy CanTV, hoy 23 de noviembre, CanTV pagó dividendos. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras, desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Estamos aquí aproximadamente 200 días después, sacando la cuenta de que se graba un capítulo por semana. Hoy estamos celebrando el capítulo número 30. Se dice rápido. Se dice rápido, pero han pasado más de 210 días, porque hubo una semana donde no hubo capítulo. Ese 30 es como el capítulo 0, yo siempre tengo esa confusión. Bueno, eso es importante, porque entonces es el capítulo 31. Capítulo 31. Claro. Es el capítulo 30, pero en términos de tiempo, entonces ya van 32 semanas desde que esto salió, lo cual es notorio. El avance. Siempre quiero hacer énfasis en que un producto se va mejorando. Y todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido gracias experiencia, sí, a las personas que se toman un minuto de su tiempo en dejarnos un comentario. Darnos un feedback, hacer preguntas. Sí, y siempre plantear temas. Hoy pudiésemos decir que, los comentarios son positivos. Pero también también comentarios positivos, pero que sugerían la mejora. Esos fueron tomados en cuenta en su momento. Y gracias a ellos estamos de alguna manera prestos a siempre escuchar. Por ejemplo, Kevin, que un abrazo, Kevin, por estar pendiente en cada capítulo. Nos dice, siempre es un placer poder oírlos, aprender y disfrutar de todo ese conocimiento que aportan para la educación financiera. Son de lo mejor de YouTube de Venezuela para el mundo. ¡Wow! ¡Qué generoso! Mucha generosidad de su parte, ¿no? Pero mucha generosidad. Bien recibido y estimulante el comentario. O sea, pues nos lleva o nos obliga, exacto, a mejorar. A elevar el nivel, ¿no? Tanto, de todo el equipo que está aquí en Podcast y Dinero, y a todos los patrocinantes que desde el día cero siguen creyendo en nosotros, Invercapital, Casa de Bolsa, en su trabajo de democratización de las inversiones, el grupo Jordan Cosmetics con su marca Spaline, Inveraqua, en la promoción de los negocios agrícolas, inveraqua.com. Finalmente va a salir Inveraqua.com. Qué bien. Evidentemente no nos podemos olvidar del Instituto Tobías. Mucho que hacer todavía. Sardinas traídas por Inveraqua, ¿no? Sí. Y en ese sinfín, las galletas Cookies Bread, déjame agarrar una. Nuestros amigos de Ortoimplant Caracas, Ortoimplant CCS. Se me estaba quedando por allí. Jordan. Agroinsa, no, ya lo mencioné. Ya lo mencionaste. Agroinsa. Invercapital y Tu Bakery Online, ¿no? Tu Bakery Online es que el No. Ávila Bakery, ¿no es? ¿O eso no? Claro. Ávila Bakery es la cuenta. Okay. Y su eslogan Tu Bakery Online. Sí. Qué bien. Yo soy más amante de los eslogans que de los nombres de las marcas. Gracias por la educación financiera que nos brindan, dice Roberto. Excelente programa, aprendí algo nuevo de la bolsa de valores. Hoy tenemos un capitulito aparte, o un segmento, mejor dicho. Vamos a hablar de Volpriaven. Saludos desde Aragua, dice Marco Antonio. Gracias por la educación financiera que nos brindan. Muy buen material informativo. Hola, buenos días. Soy un chico de 18 años con ganas de aprender acerca de este nuevo mundo, pero tengo una duda. ¿El mercado accionario es el sitio indicado para ganar dinero en el corto o mediano plazo? No. Gracias por compartir. O pudiese ganar de acuerdo al nivel de riesgo que pudiese estar persiguiendo. Saludos desde Mérida. Vamos a estar por ahí cerquita. Yo voy a Táchira a ver la final del fútbol venezolano. Wow. Caracas versus Táchira. Mucha adrenalina. Me encanta la adrenalina como los inversionistas. Saludos, dice Rómulo. Rafa, un alumno se me acercó en la Universidad Monte Ávila para decirme, les tengo un comentario, porque sé que es un tema para podcast. A mí me gustan esas cosas, ¿sabes? Porque yo me imagino a la persona diciendo,
o sea, imaginándose, o sea, haciéndose la pregunta y esperar como que, bueno, voy a ver si me cruzo, bien sea con Rafael, con Eva, con Taijo, con quien sea de ese grupo, que le pueda hacer esta pregunta para que lo desarrollen en su podcast. A mí eso me gusta, ¿sabes? Porque, Claro. ¿sabes? No, la gente puede decir, bueno, ¿para qué le vas a preguntar eso? O eso, de verdad, yo en lo personal siento que Sí, sí, es full. que se atrevan a Y él cuestionar y a decía, cuestionarse. claro, exactamente. Para que hablen, entonces voy a citarlo, ¿no? Él me decía, para que hablen del disparate de eliminar el Banco Central de Argentina. Y yo, en ese momento, a mí me da risa, y yo me detengo y yo le digo, bueno, yo no sé si es tan disparate, y le cuento porque te puedo afirmar o te puedo adelantar que Rafael es de ese pensamiento. Yo no tanto, le dije, o sea, no tanto porque no es algo fácil de entender, porque bueno, tengo una formación que no, o sea, no es fácil desaprender, o sea, concebir la economía como uno la está, Como está formado. como está formada, además que, Uno trae unos paradigmas. claro, además que yo siempre vi el elemento como institucional, pues, y mientras las instituciones puedan funcionar adecuadamente, uno pareciese que puedes convivir con las instituciones. Claro. Pero bueno, Daniel se tomó el atrevimiento y después yo me entero, y con esto te doy la palabra, hoy día 23 de noviembre, que mañana 24 tú tienes un foro, puedes decir, Sí, es un foro, un evento, para hablar una charla. de la dolarización. Exacto. Y ahí van a tocar temas al respecto. Sí, sí, fíjate que, a ver, el tema es muy interesante porque, claro, lo que tú comentas de los paradigmas es de verdad, digamos, a considerar y es un tema apasionante. El tema de los paradigmas y los incentivos y tal, todos esos temas que además estudia la economía. Fíjate, eh, yo soy de origen ingeniero civil, entonces, claro, uno puede decir, así como tú dices que bueno, vienes con una formación que, bueno, que digamos que el mainstream de la academia en una Claro. escuela de economía, pues que normalmente forma, pues clásica, digamos, neoclásica, es decir, tiene te presenta distintos pensamientos, escuelas y tal, formas de ver el mundo, muy matematizadas además. Es una herencia que da para varios capítulos del podcast, una herencia clásica, digamos, del siglo XIX. Bueno, un paréntesis, porque hayamos perdido esa costumbre, pero te acuerdas que hubo unos capítulos donde yo siempre decía podcast y dinero slash historia de la economía. Ah, sí, sí, exacto, sí, sí, claro. Claro, bueno, pues bueno, digamos, pues los capítulos se van llevando también según los intereses y las dudas Claro. de O sea, pero nuestros, digo que no es como un comentario ahorita aterrizado a lo loco, pues. claro. Entonces digamos que hay un mainstream típico, pues, académico que se enseña en las escuelas de economía, que tiende a ser, pues, neoclásico, clásico, cuando es muy, tú sabes, muy pro mercado, uno diría, bueno, mira, es escuela de Chicago, esas cosas, ¿no? Pero, digamos, dependiendo de la escuela, entonces a lo mejor es más, tú empiezas a ver que puede tender más al Estado interviniendo en la economía, Ajá. o si se va, digamos, hacia el otro extremo, entonces menos Estado interviniendo en la economía, más pro negocio, más tal. Pero digamos que en mi humilde opinión, y por supuesto, por eso repito y aclaro que yo no soy economista de origen, pero digamos, por eso lo digo, porque además yo vengo como sin el paradigma, pues puede decirse, o sin el sesgo de una escuela de economía. No llegaste virgen al conocimiento. Sí, seríamos como una escuela de ingeniería, en tal caso, y le entro a los temas con una estructura que, bueno, buena o mala, te le da, digamos, esa formación de ingeniero que lo que quiere al final es resolver problemas, optimizar. La formación que uno tiene es resolver problemas optimizando. Ese es el gran resumen del estudio de ingeniería. Entonces, claro, cuando le entro al tema, humildemente, pues yo creo, y por supuesto que estoy generalizando, y siempre la generalización es injusta. La mayoría, digamos, de nuestras escuelas de economía forman a la persona para que sea, de alguna forma, o entienda la economía como una máquina, y yo te estoy dando herramientas para que tú la manejes.
O sea, para que entiendas la economía como una máquina, y yo te estoy dando herramientas para que entonces tú la manejes. Entonces, a lo mejor, muchos de esos estudiantes, bueno, algún día sueñan con ser o ministro de Finanzas, o ministro de Economía, o ministro de Planificación, o presidente del Banco presidente del Central. BCB, exacto. Presidente del Banco Central. Digamos, porque entonces van con las mejores intenciones, con sus herramientas adquiridas, a querer manejar la máquina y hacerlo bien, Resolver los problemas sociales. para que se resuelvan los problemas digamos, y por fin los problemas se resuelvan. Y yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer. Voy a hacer lo que el otro no pudo. Claro. Y ese es más o menos como yo, repito, estoy generalizando, y es muy injusta la generalización. Es como yo veo que le entran normalmente, digamos, los alumnos y es como el pensamiento típico en las escuelas. Y eso es una forma de ver el mundo. Perfecto. Ahora, hay otra forma de ver el mundo, u otra biblioteca, como diría uno de mis profesores, donde tú dices, bueno, mira, la economía no es una máquina, es un ecosistema. Y la verdad es imposible, por no decir, digamos, no decir difícil, pues, por no decir imposible, manejarlo como una máquina. O sea, que tú adquieras herramientas y tú digas, bueno, perfecto, subo aquí, bajo allá, y claro, no sé por qué Eva no lo hizo bien, porque la verdad que yo manejo aquí y llego tal. Y en la práctica, todo el mundo sale con esas muy buenas intenciones, pero algo pasa que como que no la podemos manejar. Entonces no sé si es que le estamos entrando mal al problema y pensamos que todo al final es de buena voluntad, que no la tenemos y que nos falta, o es que no entendemos que no es una máquina, ¿me explico? Y que nunca, por mejores intenciones que tengas, las podrás, digamos, manejar como tú pretendes y alcanzar esos grandes óptimos y tal. Pero bueno, digamos que en ese sentido, tú pudieras ver si entonces, viendo con esa óptica, si entonces puedes de verdad controlarlo todo o no lo puedes controlar todo. Si más bien tu rol es, no sé, dar una base y que el resto de la sociedad entonces sea la que se ordene, digamos, espontáneamente. Y ahí aparecen tendencias, o sea, por la mano invisible, el orden espontáneo, esa cooperación social que se da sin que nadie la predefina o la planifique, porque además cuando la quieres planificar como que no se da y se echa a perder. Eso me explico. Entonces esas cosas me fueron pareciendo como interesantes. De nuevo, sin yo tener el sesgo original, y bueno, me pareció como apasionante el tema, y eso es lo que a mí me apasiona de la economía política en particular. Entonces, en ese sentido, en algún momento llegas a un punto donde tú dices, oye, ¿qué tal si nos imaginamos que no hubiese a lo mejor Banco Central? Entonces, claro, cuando tú te planteas eso, cuando tú eres hijo de una época banco centralista, donde para ti, como tú decías, están dadas esas instituciones, Claro. bueno, ni te pasa por la cabeza planteárselo. Y yo además me considero un alumno bastante promedio, me explico, promedio para abajo. Entonces, claro, yo diría, wow, solamente los geniales son los que se retan esos paradigmas, ¿no? Y tú dices, bueno, y yo lo he probado en muchas clases, y la gente siente así como que ya vamos, me vas a quitar como la alfombra, el piso. O sea, y entonces, esto sería, tú sabes, el despeñadero. Y es interesante porque cuando tú empiezas entonces a estudiar historia del pensamiento económico, historia de la economía, bueno, por ejemplo, la institución llamada Banco Central parte de la banca, Correcto. ¿verdad? Y además, Edward, es muy reciente para la historia del mundo. Sigue hablando porque quiero sacar algo que yo le mencioné a mi alumno también. Bueno, es muy, ¿cómo se llama? Es muy reciente para la historia del mundo. Digamos que el Banco Central primero que uno tiende como a estudiar por ahí en historia económica, como la primera, entonces el primer Banco Central es el de Inglaterra, típicamente lo dice, el Banco de Inglaterra, 1690 y pico, ya no recuerdo el pico, 1191 por ahí, como el primer Banco Central. Ahora, 1691, es decir, eso es apenas hace, ¿qué? 300 y pico de años. Sí, la verdad es que sí. Entonces, comparado con el resto de... para la historia del mundo, ahora ya la banca existía. Entonces, cuando tú empiezas a decirte, bueno, ¿y qué ocurría entonces en el planeta antes de eso? O sea, no había planeta, no había negocio, la gente se moría de hambre. ¿Me explico?
Entonces, claro, empiezas como a retarte los paradigmas, porque como uno es hijo de la era banco centralista, para uno eso está dado. Uno nació y eso está ahí. Pero cuando te pones a pensar, tú dices, ya, pero eso al final es una institución que es creación del hombre. ¿Me explico? Entonces, antes tuvo que haber, o sea, existido ante eso algo, Claro, porque antes eso, de... eso es la creación humana. No es que nosotros estamos en la tierra y ahí estaba, ¿me explico? No, eso lo creamos los hombres, los humanos, pues me refiero. Y entonces uno le empieza a curiosidad, bueno, ¿cómo fue esa evolución? Porque si antes había la banca, antes de que hubiese banca central como tal, habían bancos compitiendo. Entonces, ¿qué pasó? Y no había moneda, o sea, no había, me explico, ¿qué es? Entonces, claro, cuando te empiezas a meter por allí, a mí el tema en particular me pareció apasionante, porque además, leyendo, tú te das cuenta que muchos autores te dicen, esto es un tema poco estudiado en la economía. Claro, es que lo damos por dado. Ajá, y para uno, que siempre tiene como esa vena académica, que tú digas, perro, me está gustando y me apasiona un tema, además poco estudiado, cuando yo me considero un alumno promedio para abajo, tú dices, cónchale, me apasiona el tema, además poco estudiado, te interesa más, te empieza como a interesar más. Claro. ¿Por qué no se ha estudiado tanto? ¿Por qué y cuando le entras te confieso, o sea, es complejo, o sea, tiene su complejidad y hay cosas que se te, que no sé si es por los paradigmas que uno trae que se te escapan, se te van. Y necesita entonces unas inteligencias superiores para que te aclaren muchas cosas y es interesante. Entonces, claro, en esta evolución, bueno, de la banca, te empiezas a dar cuenta que aparecen los bancos centrales y que hay un criterio, digamos, en la historia del pensamiento económico que dice que la evolución no fue espontánea como aparecieron. Porque, por ejemplo, tú puedes decir que la moneda es una institución que aparece espontáneamente, o que el lenguaje tiene una evolución espontánea, o que el derecho, por ejemplo, tiene una evolución espontánea. Pero cuando hablan y los bancos centrales, su creación, entonces hay quien opina, no fue tan espontáneo, sino que fue una imposición de un grupo que tenía a lo mejor, bueno, privilegios, poder y tal, cercanos digamos, en ese caso a los reinos, ¿no? O a la corona, y bueno, sí, recibió ciertos privilegios. Y por ahí te puedes ir hasta que tú llegas a nuestros bancos centrales. Cuando te paras en particular y hablas del Banco Central de Venezuela, bueno, te das cuenta que, por ejemplo, uno nace en esta época y lo da por, como tú dices, por dado. Pero es de 1940. O sea, no es tan lejos como el de Inglaterra. Claro. Entonces tú te preguntas, bueno, si nosotros somos república de 1830 y el Banco Central de 1940, ¿qué ocurrió en esos 110 años? O sea, no, era la nada. ¿Me explico? Estamos en la nada. ¿Quién nos dictaba los patrones de...? Monetario. ¿Me explico? Uno se pone a averiguar, sí, habían como unos ministros de Hacienda, del gobierno de Páez y del otro, y había unos famosos, digamos, no sé si llamarlos economistas, pero por lo menos, dados los temas, digamos, financieros. Pero ¿qué ocurría? No había moneda, no había bancos. Entonces te empiezas a dar cuenta que sí, había instituciones bancarias, entonces, ¿qué hacían? O sea, no había un banco central, ¿me explico? Entonces te empieza a dar curiosidad. ¿Quién decía quién era el tipo de cambio oficial? Exacto, ¿y quién imponía el tipo de cambio oficial o la liquidez monetaria? Entonces es interesante, ojo, es interesante. Y entonces, claro, cuando tú le dices a tu alumno eso, ya que bueno, Rafael es más de ese tema, la verdad es porque yo también soy hijo de esta época, pero a lo mejor le entré al tema sin un sesgo porque no vengo de una escuela de economía y a lo mejor me lo pongo en duda más fácilmente. No, o sea, y yo quiero volver a reiterar, porque tú, cuando tú mencionas ese punto, como que, ok, tenemos tantos años de historia, pero es que no tenemos ni 100 años con el Banco Central. No, 80 y alguito, pues. Ya cuando tú dices eso, o sea, quien sea mayor a 85 años, vivió unos años sin Banco Central. Claro, exactamente. Sí. Y de hecho, tenemos bancos hoy en día que son mayores en edad a nuestro Banco Central. El Banco de Venezuela es de 1890, si no me equivoco, si no recuerdo mal. 1890, nuestro Banco de Venezuela. Es decir, tiene más años que el Banco Central. El Banco Mercantil y Agrícola, que ahora es Banco Mercantil, el Banco Venezolano de Crédito, es mayor que el Banco Central. Cuando el Banco Central se crea en 1940, habían 6 bancos, por ejemplo, que tenían por ley el derecho a emitir moneda.
Entonces, cuando te empiezan esas cosas, te empiezas a decir, ya va. Cada banco emitiendo su moneda. Tú lo que piensas es imprime y te vuelves loco. ¿Qué anarquía es esa? ¿Me explico? ¿Qué anarquía es esa? Entonces, y eso es lo que yo siento, que la gente como que en el fondo le da como, tú sabes, como que le estás moviendo el paradigma y dice, ya va. No tengo que yo dejar en una institución que maneje esa liquidez. Y si la quito, entonces sería el desastre. Y entonces tú dices, bueno, no sé cómo quieres medir el desastre, porque si lo quieres ver por los resultados de inflación, bueno, te das cuenta que la inflación era muy baja. Y ahí es un trabajo interesante, nuestro querido profesor Asdrúbal Baptista, que en paz descanse, de, por ejemplo, ordenar las cifras monetarias de crecimiento económico, económicas, ¿no? De cifras, digamos, data económica de la República desde su origen, 1830. Claro, hay muchos espacios donde no consiguió data, entonces quedan como vacíos. Claro. Y algunos la tienen más reciente. Pero por ejemplo, en data de inflación, Baptista tiene en su libro, digamos, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, creo que se llama así el libro, Sí. desde 1830, inflación. Entonces tú dices, pero si el Banco Central es en 1940, ¿y la data de inflación de dónde sale? Bueno, precios, los proxies eran precios, no sé, del maíz, precios, me explico, precios, pues. Entonces, si tú estás viendo la inflación como aumento general de los precios, bueno, el trabajo del doctor Baptista es muy valioso. Bueno, déjame ver cómo se movían los precios en esa época. Y te consigues cosas interesantes, como que el poder de compra del bolívar, o de lo que en su momento pues sería la moneda, porque además pasamos por distintas versiones, el bolívar como tal es más, digamos, muere Bolívar, recuerden ustedes, muere Bolívar el Libertador en 1830, y el nombre de la moneda se le da después, o sea, no fue inmediato, o sea, antes de eso había un peso español, o sea, tengo que revisar los detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, el peso de plata, no sé si se puede llamar así, francés y tal, o sea, pero hasta que apareció nuestro Bolívar como lo conocemos y empezó a tener una evolución. ¿La morocota era Bolívar o era de la corona? Oye, bueno, yo creo que era un Bolívar ya, porque la morocota era un Bolívar de oro, es decir, tenía la efigie ya del Libertador, es lo que tú quieres decir, pues. Ajá. Sí, si no me equivoco, la tenía ya. Pero hubo una llamada del venezolano y así. Pero a ver, lo que quiero decir es que te empieza a parecer interesante, porque tú decías, bueno, mira, había por ejemplo, bancos emitiendo moneda. ¿Y cómo hacían para no volverse loco emitiendo? ¿Qué los regulaba? Entonces empiezas a hacer preguntas interesantes. Y bueno, en un momento aparece nuestra institución del Banco Central, que por cierto nace en un gran consenso del país, fue interesante. Y nace además como una empresa mixta, donde la mitad digamos, de la propiedad accionaria era de privados y la mitad del Estado. Y además entre los privados habían empresas y naturales. Me enteré hace poco, no sé si el cuento es cierto, yo creo que sí. No sé si es que mi tío está confundido, pero mi tío me dijo que mi abuelo paterno llegó a tener acciones del Banco Central. Y eso me dio tanta alegría porque, a ver, a uno que le interesan los temas económicos y monetarios, dije, oye, qué interesante. O sea, las personas naturales pueden ser accionistas de la institución. así como si nosotros compráramos Cantv que está por salir, pues, Claro. de la institución. Y bueno, digamos que, a ver, el cuento es mucho más largo y detallado. No quisiera, digamos, destinar todo el podcast al tema, aunque es muy interesante y a mí me apasiona, pero Está entretenido. te empiezas a dar cuenta, Eduardo, que había un arreglo institucional que no es el que, digamos, nosotros conocemos porque nacimos ya en esta era. Había un arreglo institucional que, bueno, que tenía resultados de inflación bajos, digamos, igual el país podía crecer o no crecer, ¿me sigue? Pasaban crisis y digamos, la cosa seguía funcionando, o sea, es decir, habían 6 instituciones, 6 bancos autorizados para emitir por ley, y cada uno emitía sus bolívares. De hecho, cuando el Banco Central, en la historia del Banco Central, cuando se crea, entiendo yo por lo que he estudiado, que se toma las imágenes digamos, del papel moneda que emitía el Banco de Venezuela porque era el que más volumen tenía en la economía. Claro. Y la cantidad de volumen que lo determinaba, bueno,
tu cantidad de clientes. ¿Y había tipo de cambio entre el billete del Banco de Venezuela y el del Banco Mercantil? Fíjate, es interesante porque la teoría te diría, por cierto, la teoría de eso se llama, en economía se llama la teoría de la banca libre, ¿no? Banca de emisión, de libre emisión monetaria, donde cada banco emite con respaldo en oro, por ejemplo, o en lo que se decida, digamos, sea la moneda de verdad es el respaldo, Ok. y lo que sale, digamos, una nota, que es el billete, una nota simplemente para facilitar los intercambios. Pero tú sabes que ese billete tiene respaldo en oro y lo puedes ir a canjear cuando tú quieras. Entonces, el sistema está montado en, uno, la confianza en que tú puedes cambiar ese papel por la verdadera moneda, que en ese caso pudiera ser, digamos, un metal precioso, o sea, ¿no? Por ejemplo, el oro. Tú puedes cambiarlo y además que te lo aceptara en otro lado, ¿me explico? Pero el que te lo acepta tiene que saber que lo puede ir a canjear en cualquier momento. Es decir, que no era un papel al portador, mejor dicho, era un papel al portador, no era un papel con nombre y apellido, sino que así nacieron primero los... Es otro cuento interesante, la evolución, digamos, del dinero y de la banca. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, terminan todos en el juego, digamos, de oferta y demanda, terminan todos valiendo lo mismo. ¿Me explico? Interesante, porque entonces, si un banco decide emitir más, le tumbaba valor con respecto a los demás. Claro. Entonces, ¿qué hacía el cliente? No puedo. No me gusta tu billete mercantil, me voy para el ese Venezuela. billete no me gusta tanto, exacto. Entonces, al final, en la teoría, y lo que se termina viendo en la práctica, es que los bancos emitían según la demanda de sus depositantes. Y la demanda de los depositantes tenían que traer oro para yo poderte dar billetes Claro. a cambio. Entonces, al final la competencia era, si el Banco de Venezuela en su momento era el que tenía más billetes circulando, porque era el que tenía más clientes. ¿Y por qué tú tienes más clientes? Bueno, porque tus servicios son mejores que los de al lado, que los del otro banco. Claro. Así que, entonces, claro, en nuestra historia, antes, digamos, del Banco Central, por supuesto tú veías también las típicas pugnas ¿no? de poder, donde a lo mejor un grupo, bueno, beneficiaba pues a unos banqueros más que a otros y así, ¿no? Eso también, eso siempre, eso nos ha acompañado, por supuesto. Pero a ver, el tema, yo creo que el tema aquí, la reflexión, es que es un tema apasionante, interesante, que uno no necesariamente lo conoce por nuestra formación, digamos, en nuestras escuelas de economía, que a lo mejor es que tendrás que estar en una clase muy particular sobre historia, a lo mejor Realmente tú de la banca o de te economía. cruzas con esos temas, bueno, vamos a estudiar macroeconomía y ya aparte como que, ok, hay algo llamado Banco Central, Claro. que Entonces, fija la tasa de qué sé yo, interés. que la curva ISLM y la LM es la monetaria. Entonces tú dices, bueno, mira, ya esto está dado, pues. ¿Quién controla eso? Usted aumenta la cantidad de dinero, estimula así, tal. Ya eso está dado, pero es muy difícil que alguien se pregunte, allá momentico, ¿y quién controla la cantidad de dinero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué una sola institución? Entonces, eso está dado. Y además está dado y tiene nombre y apellido. Y es un curso legal, Claro. una moneda de curso legal y obligatoria. O sea, y no es que tú puedes sacar tu moneda así, no. Hay una de curso legal y obligatoria. Pero tú cuando vas revisando la historia, te das cuenta cuando, o sea, empiezas a entender cuándo entonces se hace de curso legal y obligatoria, qué evento hubo. Y así puedes revisar la historia de varios bancos centrales, el francés, el inglés, como te comenté, el alemán, la Reserva Federal Americana. Tiene sus historias apasionantes. Nuestro Banco Central, que nuestro Banco Central tuvo como, digamos, como origen muy bonito ese, digamos, consenso de alguna manera del país, pero era porque ya también el mundo está en una nota de, bueno, un regulador de la emisión monetaria. El patrón oro estaba como de alguna manera rayado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, y fíjate qué interesante, pues entonces después con las altas inflaciones que han habido en el mundo, la gente empieza como a preguntarse si hay que volver al patrón oro. Y esa discusión está en el mundo. Y la verdad es que el patrón oro se termina de perder. Ya digamos en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt da un primer golpe en los años 30, en la depresión. Luego quien lo termina, digamos, quien termina de separar el dólar del patrón oro es Nixon en el 71. Y yo creo que en esa moda los bancos centrales fueron como siguiéndolo. Y ahí, digamos, el dólar se toma como referencia
Entonces ahora las monedas estaban basadas, sus reservas ya no eran en oro, sino en dólares. Pero entonces es interesante cuando lo analizas. Entonces mi moneda, que es emitida por un banco central, está basada en otro banco central Claro que... también es discrecional. Exacto. Entonces ahora cuando llegas al tema de dolarización, por eso es que el preámbulo es interesante, es que tú estás diciendo, bueno, yo voy a perder la emisión monetaria y digamos, confío en la emisión de la Reserva Federal. Entonces lo que estoy diciendo es, a lo mejor, bueno, mira, mis banqueros centrales quizás pues no han podido tener las manos más atadas, bueno, voy a confiar en las manos atadas o, digamos, un poco más atadas de la Reserva Federal, porque efectivamente el dólar también ha perdido mucho valor desde su... Hay que buscar los datos, ¿no? Pero es verdad, una moneda que tiene 200 años, que eso, Sí, ¿no? eso dice mucho, y ha perdido en esos 200 años mucho valor. Ciertamente, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor hay otras monedas que lo han perdido. Claro, es como dentro de esas cosas indeseables lo mejor. Y cada vez yo observo más todas estas corrientes defensoras de otras alternativas y que aplauden como que, bueno, lo leía con el caso que está ocurriendo ahorita en Binance y el tema que hay, el litigio en Estados Unidos, la salida, no sé cómo va a terminar todo eso. Y tú ves los defensores del mundo cripto que se vayan, que al final el que pierde es el dólar, o sea, ya existe esa... No digo que la gran mayoría, pero viene emergiendo cada vez una corriente más de que, Sí. o sea, que la alternativa dólar no es como la más alta. Claro, es interesante porque, a ver, cuando uno empieza a estudiar como las crisis monetarias, porque ha habido en distintos países, por ejemplo Brasil ha tenido también, bueno, o sea, el real, el nuevo real y tal. Entonces, claro, después lo que hacen es tratan de controlar la emisión, es decir, de atarlo a algo, a una cesta de algo, para, digamos, de alguna forma amarrarse las manos, porque se dan cuenta que, digamos, el tema inflacionario es básicamente un tema de emisión de dinero, un tema monetario. Claro. Entonces, claro, bueno, que tú dices, bueno, cuando hablas de precio, hablas de oferta y demanda, también te en el lado de la oferta. Claro, porque el lado de la oferta siempre es mucho más lento que el tema de la demanda por emisión monetaria. ¿Me explico? Pues tú con darle un botón emites mucho más o recoges de alguna manera. En cambio, producir algo lleva tiempo. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, no es que tú le das un botón y mañana produce más carros. Bueno, tuvimos un cuento respondiendo a Daniel, perdón, mi ex alumno de Fundamentos Claro, de digamos, Economía. digamos para redondear la respuesta de Daniel, yo invitaría a descubrir, digamos, lo apasionante que es el tema monetario, además tan, digamos, entre comillas, poco estudiado, digamos, paradigmático en nuestras discusiones económicas. Damos por sentado muchas veces el arreglo institucional en el que nacimos, y yo creo que es interesante, sobre todo en los jóvenes, bueno, cuestionarse estas cosas, investigar, indagar. Y por ejemplo, Edward, no necesariamente tiene que ser un tema de dolarización, sino investigar todos los posibles arreglos monetarios que pueda haber. ¿Me explico? Cesta de monedas, a lo mejor das libertad monetaria que a quien decida en qué moneda pacta, y si yo quiero pactar en bolívares, ese es mi problema, ¿me explico? Así, o estudiar la banca libre cuando cada banco tenía, emitía su propia moneda, entonces entender cómo se autorregulaban, es interesante. O, no sé, por ejemplo, el Banco Central funcionando, pero además con bancos emisores, entonces compitiendo, digamos, sus monedas, como puede ser el caso de Hong Kong. Entonces, bueno, digamos, la invitación es no a seguir, digamos, ciegamente una sugerencia, sino a que le nazca, digamos, la curiosidad por el tema, y entonces, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo era ese. ¿Tú sabes cómo se llama el primer banco del país? Ese es el Banco Británico. Banco Colonial Británico. Sí, Banco Colonial Británico. Sí. Página 249 del libro La Banca Central en Venezuela, institución espontánea o impuesta. Un estudio sobre la banca libre en Venezuela. Es una pregunta, fíjate, ¿no? Exacto. ¿Institución espontánea o impuesta? Pues prácticamente lo que estabas contando. Aquí está, tú lo resumiste. Aquí tenemos un total de 300, si contamos tu biografía como autor, 319, ¿no? Pueden verlo aquí. La fotico que se niega a actualizar a pesar de las recomendaciones de mercadeo. De la productora. 319 páginas, un libro escrito por Rafael, disponible en Amazon, ¿no?
Este está en Amazon, sí. La con el verdad. cuento entonces estaba viendo las monedas y estaba, mientras tú conversabas, la variación de la paridad cambiaria antes del Banco Central como 0,49% por año. Y después el salto allí de alguna manera considerable. El punto es que El punto es que es un tema interesantísimo. hay que dedicarle tiempo suficiente. Y yo fui muy sincero yo le dije, mira, Claro. yo he escuchado, pero no es fácil, o sea, hay que entender, y yo creo que la mejor manera es, o sea, me gusta ese punto, bueno, ¿cómo éramos antes? O sea, ¿por qué antes se podía y qué cosas empezaron a cambiar para entender ese funcionamiento? Claro, ojo, hay un libro, digamos, muy, muy bueno de la historia del Banco Central de Venezuela, del profesor Rafael Crasut, bueno, que lo actualizan, digamos, con cierta regularidad, sobre todo cuando hay aniversarios, aprovechando que el Banco Central cumplió 80 años hace poco, vale la pena quizás, bueno, leer, digamos, la historia de nuestro Banco Central y a lo mejor después entrarle a qué ocurría antes del Claro. Banco Central, cómo era ese arreglo. Nosotros tenemos hoy en día bancos centenarios, me explico, como el Banco de Venezuela, es interesante. Entonces, leer la historia del Banco de Venezuela, claro, como te digo, un tema tan poco estudiado que uno no puede ir que decir, déjame yo ir a la librería y comprarme la historia del Banco de Venezuela. Ojalá, pero por ejemplo yo sé que en algún momento el profesor Laud, Daniel Laud, también buen amigo, le ha metido al tema de la historia, digamos, de monetaria, ¿no? Venezolana, y en algún momento él hizo una biografía, por ejemplo, sobre el doctor Pérez Dupuy, si no recuerdo mal el apellido, fundador del Banco Venezolano de Crédito. Entonces ahí hay parte de la historia monetaria de Venezuela. En algún momento el Banco de Maracaibo, antes que en la crisis del 94 del siglo pasado desapareciera, también había sacado un libro de sus 100 años, era un banco también centenario, de sus 100 años, o sea, esas son cosas que quedan en los anales de la historia, interesante, claro. Por ejemplo, el profesor Rafael, ahora se me fue el apellido, Arraiz. Arraiz Luca, exacto, gracias. Rafael Arraiz Luca también tiene un libro de historia de la banca en Venezuela. Claro, es un libro, digamos, resumido, pero te da esquema. Ujú. Te da esquema como para que, bueno, mira, te da estructura. Te dice, mira, la historia de la banca en Venezuela. Como para entrarle, digamos, ¿sabes? Un paneo y después empezarás a profundizar investigando. Claro, no es fácil, como te digo, porque no es un tema, digamos, muy estudiado que tú consigas referencias bibliográficas por montón Claro. en Venezuela. Y así, por ejemplo, está documentado el caso de la banca libre escocesa, por ejemplo. El caso de la banca libre escocesa es interesantísimo. Bueno, el caso, digamos, del arreglo institucional monetario en Hong Kong. ¿Cómo es eso que convive el Banco Central y los demás? O sea, ¿cómo conviven ahí los bancos? Es interesante. Pero bueno, el punto está en que, bueno, es un tema apasionante. Y bueno, como tú decías, pues hay un evento para hablar de la dolarización. Además está como de moda el tema, dado pues el triunfo de Milei en Argentina y Milei proponiendo desde que ya es mediático, que hay que eliminar el Banco Central argentino y tal. Entonces la gente ha dado como curiosidad a entender, bueno, es que de verdad hay países que no tengan Banco Central, ¿y cómo es eso? Y tal. Bueno, entonces el Banco Central es, digamos, ecuatoriano, que actualmente tiene una labor más de llevar estadísticas y tal, pero no tiene la emisión monetaria. El Banco Central de Panamá igual, digamos, desapareció y no, igual Serbia, ¿cómo se llama? Montenegro, así hay varios, ¿no? El Salvador, entonces estoy tratando de hacer memoria. Países que se han como dolarizado y bueno, digamos, sus bancos centrales no tienen la capacidad de emisión de la moneda. Entonces, claro, el tema está como de moda porque, bueno, Milei en Argentina, bueno, viene con el tema de que hay que eliminar el Banco Central. Entonces, claro, todo el mundo empieza así como que ya va. Y si eso ocurre, estaremos en la nada. Entonces, bueno, lo que uno tiene que, como académico, es, bueno, que te nazca la curiosidad de investigar y que cómo son esos arreglos institucionales distintos a lo que uno está acostumbrado o a los paradigmas que uno trae. Sí, bueno, yo me salto justamente estaba pensando en eso, del cuestionamiento académico, o sea, un cuestionamiento social, porque el Banco Central es una de las instituciones que de alguna manera
uno puede sentir como que, bueno, no sé si valga la pena llevarlo a la discusión o no en el mundo social. O sea, más influencia puede tener, no sé, un Ministerio de Educación, que evidentemente tiene la importancia que desea, que se merece. Pero, o sea, al final el Banco Central es responsable mucho de mi poder adquisitivo. Queriendo o no queriendo, o sea, algo a mí tiene que importarme, Claro, porque me claro. está afectando mi bolsillo. Tú tocas un tema interesante, digamos, de lógica de acción colectiva que hay ahí y de economía política, porque uno muchas veces, fíjate, quizás es un tema para la economía familiar mucho más importante que otros, y sin embargo, Claro. ni nos preocupamos, o a lo mejor no nos preguntamos ya qué está pasando aquí, ¿no? Quizá, porque lo damos como, ¿no? Yo Por creo que ahorita descontado. la gente lo comentará mucho más por el precio del dólar. Bueno, más que el precio del BCB. De verdad, y es un tema que hace ruido. Bueno, Entonces, mira. fíjate, por ejemplo, para terminar, entender el vínculo que hay, por ejemplo, entre la emisión monetaria, la inflación y el tipo de cambio, o sea, son Ajá. cosas interesantes. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera, a ver, y te digo, como uno es nacido también en el paradigma, a uno también le da como cierto, o sea, miedo, ¿no? La palabra a lo mejor no es miedo, pero como que susto de que, imagínate, sin Banco Central y tal. Pero todavía no, digamos que más allá de que las probabilidades que ocurra o no ocurra, más allá de eso, yo creo que es suficientemente interesante el tema como para entonces investigarlo. A ver, investigarlo sin el prurito, ¿no? Sin el sesgo, entender qué está pasando, cómo es la teoría, que si han habido algunos eventos, digamos, en la práctica, ¿no? Que puedan de alguna forma soportar la teoría, cómo ha funcionado, cómo esos eventos han desaparecido o se han acabado. Es un tema de verdad apasionante e interesante. Y repito, por lo menos a mí no se me hace fácil, porque yo además me considero de promedio para abajo, no se me hace fácil. O sea, hay que estudiarlo mucho más. Pero es un tema muy, muy apasionante. Y que creo, como tú acabas de decir, pega muy directamente en el bolsillo de todo el Claro. mundo. Directamente en el bolsillo de todo el mundo. Este, entonces, claro, tengo este evento mañana, y digamos que yo en el evento, obviamente mi único humilde aporte que puedo hacer es un poquito, bueno, quizá hablarle a los alumnos de esa historia monetaria venezolana para que sepan por lo menos que existe y que a lo mejor a alguno le da curiosidad y se pone a investigar. Pero bueno, digamos que el tema está como de moda y va a estar el profesor Steve Hanke, que es un proponente de la dolarización pues, permanente pues, en el planeta. Él tiene un libro muy famoso sobre las currency boards, o sea, sobre los bordes, no, las juntas monetarias. Bueno, que era propuesto como solución a la inflación, más allá de que lo haya llevado a cabo o no, bueno, él es un académico y ha asesorado a algunos gobiernos y tal en control de la inflación y bueno, creo que es interesante escucharlo, bueno, para, digamos, como debate académico, Sí, ¿no? la introducción a todo lo que pudiese estar ocurriendo. Bueno, mira, ya me quitan haciendo seña de que vayamos cortando, pero no podemos cortar antes de hablar de Volpriaven. Mencionar, hoy CanTV, hoy 23 de noviembre, CanTV pagó dividendos. A mí me pagaron mis 243 bolívares. Tengo que ver en qué me los gasto o en qué los invierto. Pero de eso vamos a hablar la otra semana porque hay otros dividendos que están ocurriendo, entonces le dedicamos el próximo capítulo. Pero sí es importante hablar de Volpriaven. Cabe destacar que Volpriaven viene siendo la cuarta bolsa de valores del país. Es la más reciente. Y bueno, ¿qué hay en Tú dices Volpriaven? en la historia la cuarta bolsa. Sí, exactamente. Claro, pues me imagino que estará ahí la bolsa de Maracaibo, no sé cuál es la lista, pues, ¿no? Pero Ok, está nuestra clásica bolsa de valores de la Caracas. bolsa de valores de Caracas. Y está, digamos, la Volpreaven, que es una Volpriaven. bolsa de productos agrícolas, productos e insumos agropecuarios. ¿Por qué? Bueno, nosotros hablamos una vez, pero es bueno refrescarlo muy breve. ¿Por qué surge una bolsa o sea, la necesidad de segmentar la bolsa? Si pudiésemos hablarlo de segmentar o nacer Claro. diferente, ¿no? Bueno, es interesante porque fíjate que allí, en principio, se están transando productos agropecuarios, insumos y tal.
Pero yo creo que es más por los productos, a ver, o por los instrumentos, porque, a ver, allí, o sea, ¿qué se transa normalmente en la Bolsa de Valores de Caracas? Acciones y títulos de deuda. Acciones, exacto. Exacto. Tú no ves, por ejemplo, que Protinal lleve para allá, no sé, un saco para un producto. ¿Me sigue? Yo veo por los instrumentos, porque, ¿qué ocurre? En esta bolsa, como tal, los instrumentos que se están, o las operaciones que se están dando, son incluso intercambios físicos. ¿Me explico? Físicos de productos e insumos, digamos, a plazo o de entrega inmediata, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, yo te entrego algo, los insumos físicos, o sea, físicamente, y tú me pagas en tantos días. O sea, son operaciones así. En la Bolsa de Valores de Caracas, digamos, por ejemplo, cotiza, no sé, Mampa, pero bueno, tú ahí no transas papel, ¿me Claro. explico? O sea, unos rollos Papel gigantes. como tal, o sea, un cuaderno. Exacto. Si transas son acciones y títulos de deuda. Acá hay un intercambio también físico. Y hay por ejemplo, un título que, mira, yo tengo físicamente en un silo este maíz, por ejemplo, ¿no? O este grano. Bueno, mira, finánciame una operación y la garantía es ese maíz que está en este silo y lo pongo a tu nombre. Y si, bueno, si por X o Y razón yo no te pago, bueno, tú tienes ya físicamente el producto y bueno, sales a venderlo, tienes un mercado, tal. Fíjate que el tipo de operaciones no son similares a los de la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, claro, se crea una bolsa para insumos y bienes, digamos, agropecuarios. Y ahí hay una lista gigante de productos, o sea, ellos lo tienen ahí en su página. Aceite, de varios tipos, albúmina, ajo, algodón, imagínate tú, almidón, aroma de pollo, arroz, atún, azúcar, o sea, bebidas lácteas. Estoy leyendo, digamos, la lista, la ordenada alfabéticamente, entonces, coco, conservantes, no sé, edulcorantes, o sea, insumos y bienes Ajá. agropecuarios. Fosfato, tal, frijoles, fruta. Entonces, claro, es el tipo de operación. Yo pacto contigo, entregarte un bien, y entonces, bueno, tú me pagas en tantos días o me pagas en plazo, y eso O sea, si yo voy con un dinero, no estoy comprando acciones de la empresa per se. No, no. Entonces, claro, a ver, pues, por ponerte un ejemplo, tú te quieres comprar acciones de Protinal, bueno, la compra en la Bolsa de Valores de Caracas, pues cotiza ahí, ¿no? Pero a lo mejor si quieres, pero a lo mejor con Protinal puedes pactar bienes o insumos agropecuarios en esa otra bolsa. Entonces fíjate que allí nuestros inversionistas no tienen a lo mejor el interés de ir a comprar toneladas de maíz. Claro. Quieren comprarse unas acciones, unos títulos de deuda. Pero seguramente sí hay empresas que necesitan toneladas de maíz para su producción, para lo que me explico. Entonces, claro, también es un mercado, a ver, donde el comprador y el vendedor son muy específicos, es decir, porque ya son bienes. A lo mejor a mí nos interesa el devenir de la empresa, no sé, por ejemplo, Protinal o de Mampa. Claro, porque el objetivo nuestro es la rentabilidad. Exacto, o sea, tú estás financiando la empresa, todas sus operaciones vía acciones o vía deuda, y tú obviamente quieres que esa empresa crezca y le vaya muy bien. ¿Me explico? Vendiendo las cosas que vende. Pero ninguno de los interesados en la Bolsa de Valores de Caracas es porque quieren recibir una tonelada de maíz o arroz, por decirlo. Una caja de helado. Exacto. O frutos secos, como estoy leyendo aquí. O ganado bovino. Claro. Bueno. Pero a lo mejor, si hay, por ejemplo, industrias que necesitan esas materias primas o esos insumos, por ejemplo, aquí, harina de calamar o harina de calamar, entonces, bueno, vas y lo compras en ese otro mercado. Acuérdate que al final las bolsas son unos mercados donde hay, digamos, oferentes y demandantes, y hay quienes tienen puestos en las bolsas. Esto es interesante porque hay bolsas, a ver, en esa bolsa agrícola, las casas de bolsa son casas de bolsa agrícola y tienen que tener una licencia particular, pues, para ello, ¿no?
entregada en este caso por el regulador, por la Superintendencia Nacional de Valores. Y están otros puestos de bolsa, ¿no? En la Bolsa de Valores de Caracas, que tienen otra licencia, casa de bolsa. Entonces, por ejemplo, Invercapital es miembro número 83 de la Bolsa de Valores de Caracas. Si tiene licencia para ese corretaje de títulos valores, no tiene licencia de casa de bolsa agrícola. Tendría que solicitar esas licencias para poder, digamos, interactuar en aquella. Entonces, normalmente lo que se hace son alianzas con, bueno, quienes ya tengan puesto en esa bolsa, para, bueno, también entrar en ese mercado que es interesante. Además que se está moviendo, entiendo yo, pues, cada vez más. La página está muy bien, además. Tú ves en la página las operaciones diarias, por ejemplo, aquí podemos leer que hoy se transó hoy en el día, y esto está al día, puede ser. Esto fue hoy, aquí dice 23 de noviembre. Volpriaben.net. Ajá, 23 de noviembre, mira, 213 operaciones. Fíjate, entrega anticipada en bolívares, mercado de físico, 129 operaciones. Y en dólares, 84 operaciones. Se transó hoy un total de moneda de 10 millones de dólares, más o menos. Entonces es interesante. Y cuando ves entonces los productos transados, tú ves, pues, mientras tú ves en la bolsa de valores convencional, digamos, la bolsa de valores de Caracas, tú ves, tú mandas, o sea, tú puedes ver las operaciones en el día, tú ves el cierre y dices, mira, hoy se transaron tantas acciones de Cantv, tantas acciones de Protinal, tantas acciones de Banco de Venezuela, tantas acciones de... ya. No, se transó eso. Aquí tú ves productos transados en el día, fíjate. Café verde lavado, 5 operaciones de quintal de 46 kilos. Yo, por cierto, soy bastante, digamos, ignorante del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, arroz paddy húmedo, 9 kilogramos. 9 operaciones. Unidad en kilogramos. ¿Me explico? Arroz paddy seco, fíjate, pollo, harina de carne y hueso, alimentos balanceados para animales, y así. Por ejemplo, maíz, carne porcina. ¿Ves? Entonces los productos transados son bienes e insumos agropecuarios. Sí, una belleza. Sí, te estoy leyendo aquí los productos transados del día. Bueno, gracias por habernos acompañado en este capítulo de Banca Libre y Volpriaben. Yo creo que hay mucha tela por cortar. Bueno, iremos cada capítulo avanzando un poco en estos temas de economía que no son temas aislados de los temas que impactan directamente en tu bolsillo. Por eso estamos aquí en Podcast y Dinero haciendo las cosas más sencillas. Chao, chao. Chao. Podcast y Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.